a los 10 ayuntamientos del estado, al gobierno del estado, de manera negativa. Y yo creo que también a la población, porque se refleja en un bajo circulante. Y esto no es normal. También hay que decirlo, no nos parece que sea congruente que tengamos el año con la mejor eficiencia recaudatoria en el gobierno de México y el gobierno de México les baje las participaciones a los estados y municipios. Eso está mal. No tiene ninguna lógica de la ley de coordinación fiscal, pero los gobiernos municipal y estatal no dicen nada. Se quedan callados y antes reclamaban cuando había bajas de participaciones. Hoy hasta las alcaldesas y alcaldes de cualquier partido, pues no refirieron que era injusto. Hay una injusticia fiscal en la ley de coordinación fiscal que nadie dice, no sé por qué, hay temor de que todavía los aprieten más seguramente, pero me parece que Colima no se merece, los colimenses, porque no son los trabajadores, es los colimenses, porque el dinero que llega al Estado se invierte en infraestructura, se invierte en todo, solamente 2,000 millones de los 22,000 son para servicios personales, el resto es para todos los programas. No es solamente obra, no es todos los programas, salud, educación, seguridad, todo. Y por lo tanto, si hay una baja de participaciones, deja de circular ese recurso en el Estado. ¿Habrá esa amenaza? No, para este año ya se dio. Y fue una disminución importante. Que le informen, yo me gustaría que le pregunten a los alcaldes, al Ejecutivo, ¿a qué obedece esa baja de participación si están conformes? ¿Y qué han hecho para que en la ley de coordinación fiscal se respete? Porque es injusto. Colima genera grandes recursos fiscales, muchísimos, cerca de 200,000 millones. Solamente recibe, y eso es bien importante, de participaciones 12,000 millones. Es decir, no recibe ni el 10% de lo que genera, cuando en lo justo sería el 20% de lo que generas. ¿Cuánto dinero se necesita o cuánto dinero requiere el Poder Ejecutivo para poder cumplir solo los compromisos de fin de año con la clase política? Bueno, en respecto, solamente tenemos nosotros el dato de los sindicalizados. No lo tenemos del todos, de magisterio, de funcionarios, de todo. Si hablamos del universo es mucho, porque el Ejecutivo tiene que transferirse recursos al Legislativo, al Judicial, a los autónomos, a los OPDs y al propio Central. Sí, pero en el caso de los sindicalizados, estamos hablando de poco más de 120 millones de pesos. ¿Incluido ya la nómina correspondiente? No, en las prestaciones de fin de año, de los 3,400 agremiados, repito, de todos, del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, todos. Ahí están todos. Nosotros no distinguimos en nuestras cuentas si son del Ejecutivo, porque al final es gobierno del Estado y hay alguien que recibe, que es responsable de la hacienda pública estatal. Es la gobernadora y su secretaria de Finanzas, nadie más. Estos compromisos ¿Qué es lo que van a recibir? Perdón, ¿qué es lo que van a recibir? Van a recibir aguinaldo y prima vacacional. ¿El aguinaldo que son 40 días? 45 días. 45 días. Sí. Y lo de enero viene cubierto en esa esa es canasta básica, es diferente. Es otro monto, es un monto menor. ¿Y qué se les paga? Es un monto menor. La primera quincena. No, nada más una sola quincena, la primera quincena de diciembre, y se hace para que no tengan el último mes el último tercio la última quincena de diciembre, si la pagas antes, en diciembre del 31 no tienen buen año, no tienen buen inicio de año, se quedan sin dinero. Entonces, no hay dinero para pagar las dos quincenas y el sindicato no recomienda que se paguen las dos quincenas juntas. Una y los 45 días. Así es. Y en enero, que se le llama... Prima vacacional son 10 días. 10 días. Y en enero es canasta básica. Canasta básica. 45 días. Sí, nada más que son conceptos diferentes y montos diferentes. No cubre todo. Así es, nada más, así es. Oye, Martín, aprovechando y sabiendo que tú conoces todo canasta eso, básica complementaria se le llama. Eso canasta básica y los 45 días también se les paga a los trabajadores de confianza, incluidos los funcionarios como... A todos. ¿Y se paga cuándo? En general, en la primera quincena de enero. ¿Diputados también? ¿O Todos. Todos los servidores públicos tienen los mismos derechos y a los que logra el sindicato. A partir del sueldo, ¿verdad? Así es. La canasta básica. Sí, en nada más. Nada más el sueldo. Oye, Martín, por otro lado, ¿cómo va el avance
avance de los compromisos que adquirió el gobierno del Estado en torno a esta deuda enorme que existe con el IPECOL? ¿Ya hay avances? ¿Se está cumpliendo? Qué bueno que lo preguntas. Primero, no solamente con el IPECOL, son dos conceptos. Ya se firmó el convenio de pago de prestaciones adeudadas por el periodo de impago de la administración anterior, con un reconocimiento de deuda y pago. En marzo, abril y mayo estarán pagados los 60 millones de pesos que se le deben a los trabajadores, a todos. Y les llegará su nómina, su cuenta de nómina, tal como debió haberles llegado en agosto, septiembre y octubre del año 2021. Esas son por prestaciones. Claro, prestaciones no pagadas. Y el segundo, ahorita, desde el viernes instalamos la comisión revisora del adeudo total del gobierno del Estado con el IPECOL. Estuvo el director del IPECOL, la secretaria de Planeación y Finanzas, la comisión negociadora del comité del sindicato, estuvo el área técnica del IPECOL, que es el director de finanzas, la directora de prestaciones sociales, el área jurídica, también estuvo el director de egresos del gobierno, el director de recursos humanos y el director jurídico, todos con un solo equipo para cuantificar el monto de deuda, porque hay diferencias. Nosotros planteamos que es un monto, ellos consideran que es menor, entonces se va a revisar, y así está el acuerdo firmado por la gobernadora del sindicato, de que se revisan los tres conceptos de adeudo. Se los comparto. El primer concepto de adeudo es por 672 millones de pesos, que es lo que el gobierno del Estado le dejó de pagar a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, y con la transición al nuevo sistema pensionario, donde todos ponemos, que eso debe de quedar muy claro, que es la creación del IPECOL, Pensiones le transfiere ese activo, como era un pasivo, una deuda, pero se convierte en un activo de reserva financiera al IPECOL, y el gobierno se compromete a pagarlo en 20 años. Se firma el convenio el 19 de abril de 2019 y no se abonó. Eran promedio 4.800.000 mensuales durante 20 años. Hoy el acuerdo es que se revisara si el gobierno hizo algún abono, si dio algún bien en pago, y si no lo hubiera hecho, se reconoce la deuda total y se vuelve a hacer un convenio de pago, y así está el acuerdo, a más tardar el 31 de enero del próximo año. Se firma un nuevo convenio en los mismos términos a 20 años, con una tasa de actualización, tasa TIE, solamente TIE, es decir, que el dinero no pierda valor, y que se pague en 20 años mensualidades iguales. Todas las administraciones van a pagar lo mismo. No porque esta pague menos, la siguiente va a pagar más. No son crecientes, son igualitas. Y se enviará al Congreso, primero lo aprueba el Consejo de Pensiones del IPECOL, y finalmente se manda al Congreso del Estado para que se registre como deuda pública del gobierno, para que afecte participaciones directas mes a mes, si no pagara automáticamente el gobierno del Estado. ¿Se registrará como deuda? Claro, es una deuda. ¿No es como un FOBAPROA? No, nadie lo va a recibir, es dinero del propio gobierno. O sea, ¿la sociedad colimense va a pagar algo que No. dejó de aportar el gobierno? No, la sociedad no paga nada. La ¿La sociedad, sociedad es deuda pública? no, permítanme, es que es diferente, ya se debía, y existe la deuda, y esa se tiene que pagar. Lo que pasaba es que no basta el voluntarismo, se ocupa como dice la ley. Tú debes algo, no de esto, es algo que se fue acumulando por un déficit o lo que tú quieras y mandes, pero es como cuando un ciudadano le debe a un banco, reconoces y vuelves a empezar a pagar ese mismo monto, no pagas más, pagas el monto, y lo pagas a 20 años, no lo pagas en un día, porque no hay recursos. ¿Qué es lo que sucede? Los ingresos del Estado son fiscales y propios, pero finalmente son impuestos, tienen razón. Pero esos impuestos, ese dinero se dejó de pagar. ¿Quién lo tiene que pagar? El mismo gobierno del Estado. Entonces, si no lo registras como deuda pública, luego entonces corres la suerte de que eso se convierta en un problema mayor, porque se actualiza el valor y en lugar de deber un peso vas a deber dos. ¿Sí? Entonces, se tiene que establecer plazos como lo establece la ley. 20 años, la ley no decía cuánto. Ya hubo un convenio de 20, se retoma el convenio y se registra para que sí se pague, no para que exista solamente la voluntad del Ejecutivo en turno. Llega otro y dice, yo no pago, y vuelve a generarse un nuevo problema mayor.
Entonces, está claro. Y en la mesa de discusión se analizó la posibilidad de proceder penalmente en contra Por su- de pasadas administraciones, porque este adeudo De evidentemente Nacho Peralta no y de Carlos Noriega, está claro. A ver, decirlo con claridad. Les dije, son conceptos distintos. Segundo concepto, ya les dije el primero, ya se debía, no es nuevo. No se le va a quitar a nadie porque ya se debía. Y está en la ley. pero los AFIC dijo que ahí ya les mostró que no se pagaban, ¿no? Que administraciones anteriores no pagaban, que se Claro, que claro. compraban relojes de lujo. Sí, claro, pero ya está. Está en la ley y estará convenido. 2, la pregunta que hace si tiene, les dije 3 insumos. El siguiente es lo que la administración anterior dejó de pagarle al IPECOL, para ser claros. ¿Cuánto le dejó de pagar? Según nuestras cuentas, 610 millones de pesos. ¿Sí? Solo Nacho Peralta. Solo Nacho Peralta. Solo la administración que encabezó Nacho Peralta, quien nos pidió crear una nueva ley donde todos ponemos, y que es viable, sí, y que nos empezó a descontar. 4 meses pagó, 5, enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2019, y a partir de junio dejó de pagar. No solamente lo que le tocaba aportar al Estado, dejó de pagar las cuotas y retenciones que le hacían los propios trabajadores, y que ya no era dinero del Estado, era del bolsillo de los trabajadores, porque si no se los descuentan, a los trabajadores hubiera llegado ese recurso. ¿Cuánto fue lo que dejó de aportar por cuotas y retenciones por préstamos la administración anterior? 310 millones de pesos. ¿Qué va a suceder? Claro, por eso les digo, son 610. Y 300 son de aportaciones que dejó de pagar el gobierno anterior. El gobierno anterior con la nueva ley. No con la anterior, porque el gobierno anterior le tocaron las 2 leyes. Solamente con la nueva ley, a partir de junio de 2019, en tan solo 2 años y 4 meses dejó de pagar 300. 2 años y medio más o menos. Bien. ¿Qué va a pasar? Ahí, pues por supuesto que se tocó el tema de la judicialización y que se haga justicia. Que nadie se vaya limpio. Que se limpie, pero que se haga justicia y repare el daño. Por eso hay una denuncia penal que interpuso el IPECOL por acuerdo mayoritario del Consejo. Entonces, siendo todavía gobernador Ignacio Peralta, lo propuso el consejero del sindicato del gobierno del Estado. Lo aprobó la mayoría y en septiembre de 2021, siendo gobernador Ignacio Peralta, fue denunciado penalmente por el entonces director del IPECOL, Amín de Gaspi Soto, en su carácter de director, tal y como le corresponde, de acuerdo a la ley, con el respaldo del Consejo. Y también reclamó los 300 millones al gobierno. Le hizo la solicitud de pago. No lo pagó. En lugar de pagar, decretó un quebranto financiero. Por lo tanto, en este acuerdo se establece que los 300 millones de aportaciones son del gobierno y los debe el gobierno. Tendrán que pagarse. Será a mediano plazo el pago, también otro convenio de esos 300 millones. Y que los 310 que están denunciados se va a agilizar y se va a pedir a la autoridad fiscal, en este caso a la Fiscalía Anticorrupción, que ya concluya la carpeta de investigación y la consigne al Poder Judicial para que éste resuelva la procedencia del delito que se constituyó, que se acredite y que además se repare el daño. ¿En qué consiste la reparación del daño? En pagar. Que le cobren al entonces gobernador o al entonces secretario o a los dos o a quien resulte responsable, dice la denuncia. ¿Y eso quedó por escrito? Sí, claro, claro. Todo quedó acordado. Y por último, con un acuerdo por separado, y hablo de acuerdo firmado con la gobernadora, donde reconoce que le debe al IPECOL todo el año 2022 y lo que va de 2023 de aportaciones, sin fijar el monto. En el acuerdo no viene el monto. Nosotros tenemos la cuenta de que debe 440 millones. Para no entrar en discusiones, ahí se dice que es lo que está haciendo la mesa técnica. Revisar los montos y el gobierno ya se comprometió a pagar. Este mes pagará 2 meses de aportaciones atrasadas. Dice en el acuerdo textual que cubrirá los meses de enero y febrero de 2022. Ya no solamente es un reconocimiento, va a empezar a pagar. Y también establece
que una vez determinados los montos a más tardar el 31 de enero, empezará a pagar ya los montos atrasados con mensualidades alternadas, es decir, las mensualidades de marzo del 2022 será la primera que pague en el 2024. Y así sucesivamente para terminar de pagar esa deuda en esta administración. O sea, que no le va a dejar deuda a la actual gobernadora Indira Vizcaíno. Eso se manifiesta y compromete a no dejarle deuda de sus aportaciones a la administración siguiente. Oye, Martín, yo en conclusión nada más para sí. Entonces, son 600 millones y cacho que 610. se mandarían de deuda pública. Así 672. Además, deuda pública, ya eso- se va a hacer. Sí, eso se va a realizar de acuerdo a lo que establece el acuerdo. además 600 millones de la administración. de 610. la 610. 300 y tanto que se le van a cobrar en reparación y 300 que reconoce el gobierno del estado. Así es. Y ahí los 400 y tanto que ustedes han sacado que les adeuda la actual administración. ¿Es así los adeuda? Es correcto. Así son los tres conceptos. Muchas Todo gracias. ya por escrito, firmado. Todo sin los montos. Los montos se van a terminar de aquí al 31 de enero. El monto del gobierno. De cada uno, de cada. El monto de los 632 sí está determinado. De todas maneras, se va a revisar si el gobierno hizo algún abono. Ah, bien. ¿Sí? Nada más. Y la judicialización nada más es en contra de Arturo Noriega. De quien resulte responsable. Oye, de ese caso, De quien resulte ya ese responsable. asunto lleva más de 2 años. Por eso les pedimos y me parece que es oportuno, porque vienen elecciones. ¿Verdad? Seguramente van a apretar. Seguramente van a ¿Te apretar. dijeron algo? Bueno, mi olfato. Mi olfato. ¿Fecha? Mi olfato. Hay voluntad, Hay voluntad. señor. Claro, hay voluntad de las dos partes de llegar. Un acuerdo de voluntades. Ahí está. Entonces nosotros consideramos que si se acuerda y se firma hay voluntad. Así de claro. Oye,